40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época, con Javier García Isaac, pero también con JF La Mata. JF, bienvenido. Muy buenas, don Javier, un placer. Un placer estar aquí de nuevo, repasando la historia reciente de España y en estos nuevos episodios, en esta ocasión hablando de la historia de algunos partidos políticos. Ya sabe que a mí me apasiona la historia de los medios, la historia de los países y la historia de los partidos. Y además hemos entrado en un partido especialmente interesante, como es el actual Partido Popular, y que ha pasado por muchas marcas antes de llegar allí. Bueno, vamos a la pasada, este es el segundo episodio. A todos nuestros oyentes que sepan que ya está colgado en la página de la radio ya, en nuestro apartado de podcast. Hablamos en el primer episodio de Alianza Popular al Partido Popular. JF, resúmenos muy brevemente, si te parece, lo que para poner al oyente en situación de qué tratamos la semana pasada, y ya nos metemos directamente en la siguiente fase, que es la que hoy toca. Para anteponer y adelantar y no ocultar mi criterio subjetivista, yo creo que es el paso del pragmatismo. Es como un partido que se funda en base a unos valores, modifica su posición en base a una máquina de ganar elecciones. A entender cómo a veces, quizá, los valores no ganan elecciones. Digamos que ese podría ser mi balance crítico. Es decir, un grupo de personas que defendían unos valores, como es don Manuel Fraga Iribarne, sin renunciar a todos, pero entienden que una parte de ellos tienen que ir poco a poco renunciando para crecer. Vamos a poner dos ejemplos hasta con audio. Por ejemplo, cuando se hace la ley de amnistía en el año 77, el único partido con representación parlamentaria que no la apoya es Alianza Popular. El portavoz, por cierto, en ese debate fue don Antonio Carro, ministro en el último gobierno del general Franco, y lo defendía así. Mucho más dudosa me resultó la amnistía acordada el 14 de marzo de este año, porque la gracia o perdón afectó a verdaderos terroristas, a verdaderos profesionales de la violencia. Puedo aceptar que existió una razón de Estado. Ahora bien, sí he de afirmar que fue una razón de Estado por la que la autoridad y la democracia tuvieron que pagar un alto precio. Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores, he dicho. Bueno, pues qué diferencia, ¿no?, de lo que luego vino. Hay que decir que esto, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, si en el fondo UCD y Alianza Popular eran más o menos lo mismo, no, en esa primera etapa claramente había una diferencia clara. Venían del mismo árbol, por así decirlo, ambos venían de gente que había estado en el régimen, pero ese era el matiz que era importante. Y, por ejemplo, en ese momento la UCD entendía, nadie ni siquiera aceptó en ese debate quiénes eran los que estaban amnistiando. Hablaban en general de amnistía, como si estuvieran amnistiando a gente por pegar carteles. Y estaban amnistiando a gente que había puesto bombas en cafeterías matando a 11 personas, o que había cometido un magnicidio contra un presidente del gobierno. Somos de los pocos países que no ha hecho un juicio contra quienes asesinaron a un presidente del gobierno. Se liberaron, estuvieron en prisión provisional. Les detuvieron, están detenidos y antes de que haya el juicio se produjo esta amnistía. Se les puso en libertad sin saber si eran ni siquiera culpables o inocentes. El extrañamiento que fue la fórmula. Y cuando se votó, Alianza Popular no es que votara en contra, dijo, mira, entendemos si esto es... El discurso de Carro ya empieza a ser un poco pragmático, pero se entiende, dice, si esto dicen ustedes que es necesario, vale, lo aceptamos, pero admitamos que esta democracia ha tenido que pagar un alto precio, y por eso nos abstenemos, que es lo que hizo Alianza Popular. Y luego, en el debate de la Constitución, que lo hablamos ya la vez pasada, es cuando se produjo, digamos, la decisión final de ser pragmáticos o no, para quedarse fuera o dentro. Yo creo que ahí fue muy hábil don Manuel en darse cuenta que si no apoyaba la Constitución, se quedaba fuera. Aún así, tuvo un matiz que lo mencioné, de que cuando habló el diputado de Ribatasuna, que solo había uno en ese momento, Letamendia, diciendo a los guardias civiles que se vayan, y diciendo, yo me juego la vida por decir a la Guardia Civil que se vaya porque soy el único valiente aquí, el único diputado que se atrevió a contestarle fue don Manuel Fraga. No sé si lo podemos escuchar. Os pido que comprendáis la presión moral a la que estoy sometido en este momento, e incluso que comprendáis el riesgo físico que puede suponer para mí las palabras que os voy a dirigir. Se oye un grito unánime, que es el de que se vayan. Mi simpatía personal por la integridad física del señor Letamendia, que estoy seguro que estos días no corre ningún riesgo ante los comandos terroristas que andan por Madrid. Entiendo que una sola liberación necesita hoy la noble Euskal Herria, la de los
odiosos y despreciables terroristas que lo opriman y los no menos despreciables personajes que los defienden y justifican. Ese, don Manuel, un discurso que tendría que haber dicho a lo mejor el gobierno, y todo el tiempo de la etapa UCD nadie, ni Suárez, ni Martín Villa, ni Cisneros, ni, con todo respeto, grandes personalidades todos ellos, pero entendían que el terrorismo, bueno, era algo que había que asumir en bien del consenso, es como un mal menor. Entonces tenían tanto miedo, yo creo, vuelvo al subjetivismo, de que no queremos quedar franquistas, ¿cómo vamos a sacar estado de excepción? No, hombre, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nada, pues que matan a los guardias civiles, pues ¿qué le vamos a hacer? Y ni siquiera haciendo un discurso vehemente entre él, seamos claros, interlocutor de ETA en el Congreso, que era el diputado de Ribatasuna, y ni siquiera él le decía, oye, por lo menos digámosle a la cara. Manfrada tampoco hizo otra cosa, decirle a la cara lo que era usted es un odioso representante del terrorismo que está oprimiendo a lo que usted llama Euskal Herria. Pero lo más sangrante de todo esto es que una vez que estos asesinos fueron puestos en libertad, volvieron a matar. Sí, además, porque allí empezó. Una vez la amnistía fue directamente proporcional al número de crímenes que esperaban. Es muy triste, eso merecería un día que dedicáramos al tema de la historia de ETA, que también se nos daría mucho que hablar, que con nombres y apellidos, muchos de los llamados años de plomo de los años 80, cuando eran detenidos, detenido Josu Ternera, detenidos Antipotros, siempre decían amnistiado en el 77. Sí. Eso no quiere decir que a lo mejor, bueno, si a lo mejor si no hubieran sido ellos hubieran sido otros, pero el caso objetivo es que gente que cometió crímenes horrorosos en la década de los 80 o que los ordenó estaba en libertad gracias a la amnistía del 77. Evidentemente el gobierno UCD no pretendía eso, pero que dices, al final, si el objetivo era pacificar, es decir, igualar, que yo sé que esto a muchos oyentes les resultará muy duro, pero bueno, igualar franquismo y terrorismo, pero es que ni siquiera valió eso, porque siguieron, con lo cual podemos jugar al buenismo y decir que había buena intención, pero en cuanto a balance, el balance de la amnistía de 1977, si el resultado es en los peores años de terrorismo, o sea, hubo más terrorismo en el año 77, 78, 79, 80 que en todo el franquismo, pues esa es la cuestión. Y en este momento Alianza Popular empezaba ya a ser pragmática, lo explicamos la pasada semana, pero el problema es que no es que se quedara afuera, igual hicieron dejar de funciones, porque igual podían haber hecho más, ¿no? No sé si me entienden lo que te quiero decir. Lo que le salva a Alianza Popular en ese periodo de la historia es la comparación. O sea, en comparación con la Unión de Centro Democrático, que había heredado, es lo que hoy llamaríamos complejismo. En ese momento no se llamaba así, pero era arrastrar eso, el complejo. Adolfo Suárez y su grupo pues tenían pavor a la etiqueta franquista. De hecho, en el fondo yo creo que les venía bien que estuviera por ahí Alianza Popular para decir, no somos como ellos. Ustedes saben que lo que hace ahora un poco Ciudadanos con Vox, de distanciarse un poco, UCD jugaba eso con AP, no somos como ellos, y el PSOE atacaba a UCD con AP como hacen ahora, y decía Alfonso Guerra, usted en el fondo no se parece mucho a lo que dice Alianza Popular. No, nosotros que nos vamos a parecer a esos. Eso está en los debates de ese momento, se usaba como método para atacar a UCD, que en el fondo no era tan diferente o que podía pactar con esos malvados fraguistas que había por allí. En todo caso, al final la operación le salió bien en la primera fase a Fraga, en el sentido de que en el 82, como comentamos, cae UCD, se derrumba por muchos errores, o sea, también por el error de una cuestión de coherencia interna, de si tú no tienes un equipo porque no tienes un buen entrenador, eso ya lo hablamos en el programa de Suárez, pues eso va a desmoronarse, y Fraga acertó en decir, yo voy a heredar eso, yo me esperaré, yo no me voy a ir, lo que le dijo a Fraga de la Mora y Silva, de os iréis pero serán más los que vendrán. La afiliación de Alianza Popular se disparó a raíz del 80, más aún cuando dimite ya Suárez, o sea, la gente entiende que quien va a liderar el centro derecha va a ser Alianza Popular, y cuando gana el PSOE con 202 diputados, quien hereda el liderazgo del centro derecha es lo que se llama entonces la coalición popular, que recordemos que en líneas generales la coalición popular es una coalición formada por 3 partidos: Alianza Popular, el partido que presidía Fraga, el Partido Demócrata Popular, que era el partido del sector democristiano de la UCD, que se había encabezado por Óscar Alzaga, se había hecho fuerte allí, además le dio muchos diputados, de Coalición Popular tenía 106 diputados, 22 eran a este partido, y luego Unión Liberal, más tarde Partido Liberal,
que era también del sector liberal de UCD. No todo, porque un sector liberal de UCD se fue a aquello de la Operación Roca. Pero vamos, un sector muy importante, y también gente de la COE, y sobre todo ¿se acuerda usted de José Antonio Segurado? Sí, José Antonio Segurado. Que era el presidente de la patronal madrileña, y que luego fue el presidente del Partido Liberal, ¿no? Él entendió que podía tener aspiraciones políticas y se metió allí. Por ahí estaban como militantes de base, pues la más conocida siempre es Esperanza Aguirre, que era la con perdón y que no tenía connotación machista, pero era como digamos la chica de Svars, que era entonces luego Svars y Segurado se llevan a matar, como pasa siempre en los partidos pequeños, éramos pocos pero nos peleamos, ¿no? Pero eso era digamos lo que era la coalición popular. Había un gran problema en toda esa historia del pragmatismo, que es que al final quizá para ser pragmático, y esto es muy duro decirlo, sobraba Fraga. Claro, y eso al final él lo entendió, pero él se supo reinventar, ¿no? Claro, pero no era del todo suficiente. Fraga nunca hizo, y yo creo que por diferenciarle a Suárez, él no es que Suárez lo llegara a hacer, pero bueno, Fraga le costaba mucho más que a Suárez renunciar a su pasado. De hecho, oficialmente, hasta en la última entrevista en la que se le preguntó por este tema, ya muy anciano, él nunca dijo, aunque un entrevistador un poco petardo le decía, pero bueno, pues usted se arrepiente, luego tengo que arrepentirme tal, porque yo creo que nunca se arrepintió. El esfuerzo para él es que tenía que dejar de reivindicarlo. En la campaña del 77, él decía, y yo en mi labor como ministro de Información tal. Entonces, él nunca dijo me arrepiento, porque yo creo que nunca se arrepintió. Él, la parte que tuvo que ceder es que le dijeron, deje usted de hablar. Sí, porque él además en sus debates en el Parlamento lo incluía. Y yo cuando ejercía y tal, y yo cuando fui como ministro inauguré esto, y yo que llevo en política más de 30 años. Se callara un poquito. Sus propios compañeros de Acción Popular dijeron, no haga referencia a tu trayectoria de 30 años, porque estamos jugando todos a que hay una trayectoria de 5 años, que es desde que hay, digamos, Constitución. Aún así, claro, al final arrastraba mucho, y además en la oposición, es decir, el gobierno, sus rivales, el gobierno del PSOE, estaba muy interesado en que la gente no olvidara ese pasado de don Manuel Fraga. La televisión española de Enric Sopena emitió reportajes de la etapa de ministro de Gobernación de Manuel Fraga con toda mala uva que podía hacerse para que la gente no olvidara que era del pasado. Que era del pasado de él, efectivamente, y se lo recordaban continuamente, pero ahí empezaron quizás a caer en la trampa, ¿no? Sí, porque al final, lo que hemos hablado aquí tantas veces, el que la derecha parezca sentir vergüenza de su pasado, mientras la izquierda se enorgullece del suyo y entiende como anécdotas los posibles crímenes que pueda haber de su lado, mientras que la derecha tiene una especie de maldad intrínseca que le tiene que obligar a pedir perdón por ser de derechas, pues eso empieza ya a germinar en esa etapa de los años 80. El proceso de dimisión de Fraga es que además él cometió un gran error. Ahora hablamos del equipo, antes nos referíamos al tema ideológico, ahora hablo del tema digamos de equipo, que cuando se trajo a bastante gente de la OCDE, se trajo también el cáncer de la OCDE, que es el cáncer de las tribus y las familias. O sea, él, por querer replicar a una OCDE que era la coalición popular, el modelo de la coalición de partidos, que es lo que era la UCD, pues se trae lo peor de UCD, que es las conspiraciones. ¿En qué estamos hablando ya? Hemos visto que el gran salto de Alianza Popular es el año 82, cuando pasa de 16 diputados a 106. A 106 diputados. Felipe González arrasa y la UCD se queda con 16, me parece que eran. 11 diputados. Y ya se disuelve. Porque y ya se disuelve. Quien no se disuelve es Suárez, que ha sacado solo 2, pero en cambio él tiene ganas de camorra y dice que sigue. Entonces, en las elecciones del 86... Él y su cuñado, ¿no? Si no me equivoco. Él y Sagún, ese que estaba... Yo digo Sagún, que me parece que era su cuñado. Desde luego era su más íntima confianza. Luego también acabaron mal, como pasaba con todo el mundo, pero en ese momento eran el dúo Corchopán. En las elecciones del año 86, Alianza Popular repite resultados. Otros 106. Y es cuando se habla entonces del techo electoral. Es decir, Fraga sí ha conseguido subir, tiene mucho más que Suárez, porque Suárez ha subido un poquito, pero se queda en 19, creo que tienen esos. La Operación Roca no saca nada. Pero el caso es que dicen, Fraga no es una alternativa a Felipe González. Es el eterno jefe de la oposición. Nunca va a pasar de este techo electoral, que es el mote despectivo que se hace. Fraga tiene un techo. Y entonces, entre esas elecciones del 86 y diciembre, es la ola de las conspiraciones. Intenta haber una serie de conspiraciones para decir, hay que quitar a Fraga del liderazgo de este partido, o si no, esto no avanza. Además, había una tentación de decir, a ver si ahora la gente, hay un sorpaso invertido y se vuelven a el CDS de Suárez y Sagún y volvemos a caer y dejamos de ser el partido de los ciento y pico. Es verdad que para esta teoría del sorpaso invertido que me contaba Hernández Mancha, de quien luego hablaremos, había una cosa que jugaba a favor de Alianza Popular, que era la España autonómica.
Alianza Popular no había renunciado a su visión sobre la familia, votaron en contra del aborto, no había renunciado a su visión de firmeza contra el terrorismo. Fraga decía en ese momento que en 6 meses, si él fuera presidente, acabaría con el terrorismo, pero sí había hecho una renuncia, si se quiere, que es que había aceptado la España autonómica. Fraga, que en la Constitución había hecho campaña contra las nacionalidades, entiende que si aceptan el reglas de juego tienen que estar en todos los parlamentos autonómicos, y aunque nunca hicieron oficialmente estamos a favor de las Españas autonomías, se entiende que en el momento en el que Alianza Popular se presenta a los 17 parlamentos autonómicos ha aceptado esa España, con lo cual en ese momento ya tenía Alianza Popular la segunda posición en todos los parlamentos autonómicos y en algunos la primera. En Galicia, en Baleares, ya gobernaba algunas comunidades, por tanto ya estaba en el juego de las autonomías, ya era un partido autonomista. Sí, había dicho que no, pero ya había entrado en el juego y en el reparto autonómico, con lo cual ya ahí se ve una jugada de pragmatismo. Dice, hombre, es que así tendremos varones, jefes regionales. Bueno, ya lo que digo, ya vamos a ser una máquina para ganar elecciones, que es el objetivo. Pero, insisto, para terminar de ser máquina, les sobraba Fraga y no se habían dado cuenta todavía. Entonces, la conspiración, ¿en qué consistió? Bueno, consistió primero en que para librarse de Fraga... Bueno, es que Fraga todo le empieza a ir mal a partir de ese momento. Fíjese que se le muere José María Ruiz Gallardón, que era su gran colaborador. Bestrínger, su secretario general, su estudiante, intenta una operación para quitarle de la presidencia. Según Bestrínger, él dice que esa operación fue mal interpretada. La operación consistía en que Fraga fuera a la alcaldía de Madrid, en las municipales del 87. Propongo que el candidato a la alcaldía de Madrid sea Manuel Fraga. Y sí, dejaba de ser presidente. Que si no me equivoco, ¿era Álvarez del Manzano el Manzano estaba interino. O sea, el que había sido candidato en el 83 había sido el propio Bestrínger, con un muy mal resultado, pero Bestrínger nunca juró como concejal, y Manzano, el eterno número 2, ya había sido número 2 en UCD en las primeras municipales de... Un Manzano que era concejal del año 74, ¿eh? Claro. Él, cuando se producen a José Luis Álvarez, el último alcalde con el franquismo, si se quiere, él es el candidato de UCD en las primeras elecciones, y lleva ya Manzano de número 2. Como no será alcalde José Luis Álvarez, porque aunque gana, gobierna Tino Galván por la coalición con los comunistas, Álvarez dice, pues me voy a ser ministro, y deja a Manzano de jefe de los conservadores o del centro derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Entrevisté hace unos años a José Luis Álvarez, ya muy mayor, está lúcido. Sí. Democristiano clásico. Sí. Pero como todos a los que he entrevistado de cierta edad, todos se arrepienten o ponen dudas sobre el modelo autonómico. Es que, claro, jugamos con la ventaja, hay que ser justos, de que nosotros ya hemos podido ver las consecuencias. Entonces ellos, digamos, tenían más excusa para ser, si se quiere, ingenuo con algunas cosas. El caso es que esa operación sale mal. Fraga se da cuenta de que eso es que le quiere hacer la cama y se carga a Jorge Bestrínger y a Carlos Risotto, que estaba en esa operación también, que era el presidente del Popular en Madrid y hombre de confianza de Bestrínger. Como también era hombre de confianza de Bestrínger, el señor que era dirigió un digital, Beaumont, que también estaba en esa operación y también se lo carga en aquel momento. O sea, Yo he tenido mucha confianza con Carlos Risotto, es muy amigo mío, sigue vivo, está lúcido, vive en Pozuelo. He ido mucho a su casa, él ha venido mucho a la mía. De hecho, un hijo suyo es ahora el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego yo con Carlos Risotto coincidí en juntas españolas, y luego en el padre, ¿no? Que monta con Juan Ramón Calero. Claro, él fue muy amigo de Fraga hasta que discutió, que es lo que era muy habitual con Fraga, ¿no? Al que él llamaba zapatones, que es como le conocían dentro del partido a Fraga, zapatones. Pues hubo una Junta Nacional tensísima, porque además él le dijo que todos los que estaban en esa operación para que él fuera candidato a la alcaldía y dejara por tanto la presidencia, que renunciaran, y no quisieron renunciar. Claro, de hecho, Risotto estuvo de diputado en el grupo mixto. Claro, porque como no quisieron renunciar, tuvo que expulsarles. Sí. Entonces Jorge Bestrínger, Carlos Risotto, Gabriel Camuñas, pues fueron todos expulsados del partido, con lo cual de esos 106 diputados pues quedaron bastante reducidos, pero no solo por eso, sino porque en ese momento los democristianos, Óscar Alzaga, concluye que eso de Fraga es un lastre y que ellos en el fondo, como están viendo que Suárez con el discurso de centrista está subiendo un poquito de votos, dicen, me voy a apuntar a ese estilo y ahora el PDP, los democristianos, nos rompemos con Coalición Popular y queremos un grupo parlamentario propio. Con lo cual, Alianza Popular, que había tenido 106 diputados, pasa a tener 67. Porque los liberales también se van al grupo mixto. Con lo cual, Felipe González se encuentra con una oposición que empieza a desmoronarse. El primer partido tiene 180 y pico diputados, mayoría absolutísima, y el siguiente 67. Porque Bestrínger se había ido con su gente al grupo mixto, los democristianos a su grupo propio, los liberales a su grupo propio. Es el panorama que tiene Fraga. Y por último, aparte de la muerte de Ruiz Gallardón en el plano personal, hay unas elecciones vascas
y saca 2 diputados. Es una porquería lo que puede suponer eso. Sí, que van camino de sacar lo mismo, vamos. Ahora. Sí. Es interesante de todos modos esta genealogía, porque es verdad que en Cataluña y el País Vasco está teniendo un resultado muy parecido al de aquella Alianza Popular. Bueno, entonces Fraga entiende que se ha acabado su etapa y sale al balcón y hace su emotiva despedida aquel día, diciembre del año 86. ¡España te necesita! Acabo de cumplir 64 años. He dedicado 40 de ellos al servicio público y 35 en puestos políticos. Mientras he creído que podía ser útil a la defensa de España, he asumido todo ello con plena dedicación y entrega. Hoy estimo que mi deber es otro. El tiempo no pasa en vano y hay que dar paso a nuevos hombres y renovados con... Era una cosa en el balcón ahí, la calle Silva, porque aún estaba en la calle Silva, efectivamente. Se ahí y dijo, me retiro todos, y la gente le aclamó. Creo que es la única vez que al pobre don Manuel le aclamaron tanto en el momento de su retirada. Él, en teoría, dice que se retiraba de la política irrevocablemente. Era en teoría lo que se decía en ese momento. Luego se demostró... Es que una cosa interesante que es este periodo, lo que podemos llamar la transitoriedad en la derecha, es cómo se generan las sucesiones, que es algo en política que se ha demostrado dificilísimo. Y se puede decir objetivamente que la sucesión de Fraga, el primer intento, salió mal. Fue muy complicado. Y además él lo deja, pero no se va del todo, ¿no? Bueno, aquí es interesante el debate, saber lo que pretendía o no, si él inicialmente pretendía dejarlo del todo o no, porque hay algunos datos que nos llevan a pensar lo contrario. Manuel Fraga, teóricamente, ni siquiera queda de presidente en funciones. Dice que se va del todo. Se va, dice que se retira de la política, que renuncia a su acta de diputado en el Congreso, lo cual parecía que iba a sonar a que se retiraba del todo. Luego no tardaría en comprobarse que eso era bastante más discutible. Pero, por ejemplo, un dato curioso, su despacho, el despacho de presidente de Alianza Popular, no lo ocupó nadie. Nadie se atrevió a ocupar ese despacho, lo cual fue bastante simbólico de que su sombra seguía por allí. Pero en el año 86 él tiene 64 años, que tampoco era una persona excesivamente mayor. No, ya se vería además que le quedaba mucho carrete. Mucho carrete. ¿Cómo plantea la sucesión? ¿Hay una comisión gestora? Claro, se nombra presidente provisional al que entonces era el cargo más importante que tenía Alianza Popular, que era el presidente de Galicia, Gerardo Fernández Albor. Ya en ese momento hay un intento del que era vicepresidente del partido. El vicepresidente primero era José María Ruiz Gallardón, que había muerto. El que había quedado de vicepresidente segundo era una figura experta en la conspiración desde la derecha, que es Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Miguel Herrero, que había liderado 1000 conspiraciones contra Adolfo Suárez, cuando viene a Alianza Popular hace lo mismo y lidera 1000 conspiraciones. Primero contra Jorge Bestringer, tiene mucho que ver él en la expulsión de todos los antes citados, de Bestringer, Ruiz Soto, etcétera, y claramente él aspiraba a suceder a Fraga. Un tío brillante, Herrero de Miñón, aunque también se analiza uno su trayectoria, me parece que ahora estaba de contertulio con Julia Otero hasta muchos años. No bueno, tuvo una etapa un poco rara cuando de repente se volvió un poco comprensivo hacia el independentismo, diciendo que sí que era una nación Cataluña y tal, pero ha tenido, según Bestringer, él me decía que Herrero de Miñón había cambiado muchísimo. Cuando yo entrevisté a Bestringer le pregunté por esto, me decía, Herrero de Miñón cuando estaba en Alianza Popular era estado unitario absoluto, hay que ver cómo evolucionó. Y yo le decía, sí, anda que tú, pero bueno, todo el mundo evolucionó, pero bueno, en todo caso, Herrero en esa ocasión pierde porque no le dejan ser presidente automático. Él quería que cuando cayera Fraga hubiera un presidente automático, y entonces se convoca un congreso para 1987 en el que tiene que elegirse al nuevo presidente. Y ahí se encuentra con la sorpresa, Herrero de Miñón, de que aparece otra candidatura, que es una candidatura que se pone a sí mismo la etiqueta de los renovadores. Eso me encanta eso. Eso sale en política, aparece periódicamente, ¿no? Alfonso Guerra se metía con que Felipe González liderara el sector de los renovadores en el PSOE y decía, son los dinosaurios de la renovación, porque eran todos mayorcísimos. Pues aquí era gente joven, como pues el que lideraba ahí es Antonio Hernández Mancha, que era el presidente de la Alianza Popular en Andalucía. En Andalucía, que había obtenido incluso algún cierto buen resultado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es verdad que en Andalucía el PSOE arrasaba con mayoría absoluta, pero en Andalucía no había entrado el CDS. O sea, en un momento en que las autonomías, el CDS había entrado con mucha fuerza, en Madrid también, pues como tercera fuerza, en el Congreso tenía 19 diputados, que venían todos de la derecha. En Andalucía no sacaron nada. El voto de centro-derecha, por tanto, de Andalucía lo tenía bien acumulado Hernández Mancha. Entiendo que por eso entendió él que era un buen candidato.
José María Aznar, que lidera Alianza Popular en Castilla y León, León, y podría haber sido de los jóvenes, él curiosamente le acepta apoyar a Herrero de Miñón. Y Herrero de Miñón le propone a él de secretario general. Es decir, hay un congreso, ese famoso congreso La extraordinario. primera vez, y hasta hace muy poquito la única, digo hasta hace muy poquito, porque hace poco la pelea esta rara entre Casado, Soraya y Cospedal rompió la tradición de que no. Es la primera vez que hay 2 listas para dirigir el partido Alianza Popular. Una, la liderada por Antonio Hernández Mancha, con Arturo García Tizón como secretario general, que era el presidente de Castilla-La Mancha, y ahí estaban, por cierto. Arturo García Tizón, fíjate, son dinosaurios. En ese momento era jovencito. Sí, sí. Y están apoyando la lista de Mancha figuras como Mariano Rajoy, Isabel Tocino están por allí. Tocino imposible, Tocino estaba con Fraga, pero estaba Luis Gallardón y estaba Rajoy. Y con la lista, en cambio, de Herrero estaba Aznar y estaba Rato. Rato y Aznar eran como del sector más conservador dentro de los jóvenes, ¿no? Yo creo que Tocino se quedó un poco al margen porque ya era leal a Fraga hasta la médula, y Fraga oficialmente no se posicionaba, aunque Herrero de Miñón decía, no, yo soy el bando continuista y este es el bando rupturista, tal. Bueno, al final ganó, y no por poco, ganó por una manera bastante holgada Hernández Mancha. Fue una cosa que yo creo que Herrero de Miñón no lo superó. De hecho, unos problemas que va a tener Hernández Mancha, además de sus muchísimas limitaciones, es que va a tener desde el principio una horda de conspiradores contra él que va a maniobrar desde el minuto 1 para echarle. Si se quiere, puede ser parecido a Pedro Sánchez. ¿Se acordarán que Pedro Sánchez, cuando llega, los varones le reciben bastante mal, ¿no? Tiene ahí una serie de varones que están contra él. Entonces, y acaba su caída. Pues igual Hernández Mancha, cuando llega, se encuentra con un grupo de gente como Herrero de Miñón, que dice, vale, has ganado, pero vamos a ver cuánto duras. Y él se da cuenta que una baza que puede haber contra él es la figura más fuerte que está por allí, que sigue siendo el fundador. Y yo creo que Hernández Mancha por eso ideó, a Fraga, es verdad que ha dimitido como diputado, pero que no se aburra, le tenemos que encargar algo. Y le encarga ser algo que es una cosa nueva que va a empezar, que son las elecciones europeas. Dice, ya está, pues cabeza de lista de Europa, Estrasburgo, que se vaya ahí a la Cámara de Europa, que yo no sé si no estaba ya en Estrasburgo, todavía estaba en Alemania, yo creo que ya estaba en Estrasburgo el Parlamento de allí, y llevan y es el primer cabeza de lista. Las primeras elecciones fueron en el 86, ¿puede ser? Junio del 87 fueron las primeras. Junio del 87. Y luego, inmediatamente, 2 años después, me parece que se vuelven a repetir. Claro. Porque las europeas se hacen a la vez que el resto todos los países europeos a la vez, pero aquellas primeras no, porque eran las primeras. Entonces las primeras las hicieron a la vez que las municipales que tocaban, y luego ya cuando ya está España integrada en el Parlamento Europeo, pues ya toca igualar calendario con el resto de países. En esas primeras elecciones europeas, Fraga queda en segundo lugar, un porcentaje muy parecido al que habían tenido las nacionales, pero por lo menos Hernández Mancha dice, ya le tengo lejos. Y le manda de eurodiputado. Y está ahí de eurodiputado. Alianza Popular vuelve a ser solo Alianza Popular, ya no es Coalición Popular. Han recuperado la marca del 77. Por cierto, el Partido Demócrata Popular, aquel grupo democristiano de Óscar Cega, se presenta solo, pensando que va a sacar mucho con Rupérez, creo que sí que Javier Rupérez. Y nada de sacar nada, es una porquería. Por cierto, se demostró que era una estafa, con perdón que sea tan duro, pero me refiero a que se demostró que nunca aportaron nada, ni un voto a Popular. Todo el voto de la Popular era Alianza Popular. Es decir, los democristianos desaparecen, y Segurado creo que también. También. Segurado ni siquiera tuvo capacidad para presentarse solo. El Partido Liberal se presentó únicamente en coalición con los democristianos en algunos sitios y con Alianza Popular en otros, en Baleares o en tal. Intentó una candidatura muy rara en Castilla y León con Martín Villa. Intentaron convencer a Martín Villa de que fuera su candidato por Castilla y León frente a Aznar, diciendo, bueno, pues como Martín Villa tiene mucho marchamo, el candidato de una coalición liberal, fíjate que Martín Villa que tendría de liberal, pero bueno, al final el propio Martín Villa, en una jugada muy rara, una semana antes de las elecciones se retira. Adiós. Ese tipo de cosas son muy raras. Quiere decir que algo había pactado con Aznar. Dice, no, retírate, no dividamos a centro derecha en Castilla y León. Y eso terminó, digamos, de sentenciar. Porque se iban a presentar en una candidatura frente a Aznar. En ese momento, ¿Aznar es presidente de Castilla-La Mancha? No. De Castilla y León. En esas elecciones gana. Por eso, esa retirada de Martín Villa en ese intento de coalición rara castellano-leonesa de los liberales de Segurado y los democristianos. Estamos hablando de qué año. 87. También en el 87. Es decir, por un lado Fraga queda segundo con un resultado. En las europeas. En las europeas digno. Parecía que Felipe González era inalcanzable, inganable, invencible. Y por otro lado, el Partido Popular, que empezaba ya a tocar poder en algunas. Alianza Popular, sí, todavía. Alianza Popular, perdón. En porque estas. Gana Castilla y León.
Gana Castilla y León con mayoría absoluta. Y ahí ya digo, en el caso, hablo de una historia local, pero ayudó en esa historia local que Martín Villa renunciara a ser candidato, y yo insisto, algo debieron pactar, porque no es casualidad cuando ya tienes presentada la candidatura, digo, uy, me retiro para no dividir el centro-derecha. Pues supongo que algo pactaría con Aznar de venga, no dividamos el centro-derecha, tal. Sí. Por cierto, Hernández Mancha ha hecho su jugada más arriesgada en ese año, que es presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados. La segunda moción de censura que se presenta en España. Dirán, pero si tenía mayoría absoluta Felipe González. Hernández Mancha no era diputado en el Congreso. La única forma de debatir cara a cara con Felipe González era con una moción de censura. Un debate en el que, por cierto, pues quizá no estuvo muy acertado. Vamos a escuchar, no sé si suena muy bajito, se puede subir, fragmentos de esa moción de censura del año 87 de Mancha. Una moción de censura en la que curiosamente había una coincidencia al 100% con la moción de censura que hoy estamos debatiendo. Y es que el señor Fernández Ordóñez estuvo tan censurado siendo ministro de don Adolfo Suárez como está siendo censurado siendo ministro de don Felipe González. Yo querría advertir al señor Hernández Mancha que el señor Fernández Ordóñez no era ministro del gobierno durante la moción de censura. Frases buenas como aquella que se atribuye a Santa Teresa de Ávila. Le digo, señor Suárez, ¿qué tengo yo que mi enemistad procuras? En la cita final que ha hecho, diciendo que parafraseaba a mi paisana Santa Teresa de Jesús, me parece que se ha equivocado porque se refería a Lope de Vega. Claro, esto le dejó un poquito en evidencia. Era Mancha frente a Felipe González y frente a Suárez, cometiendo errores importantes en un debate parlamentario donde porque acuerdo dijo, bueno, usted tiene a Ordóñez tal, y se equivocó de año, Ordóñez no era, luego hace una cita de Lope de Vega y se equivoca. Dice que es Santa Teresa. En el fondo son dos anécdotas, pero ese debate en general está considerado, la vida es así de dura en la política, seguramente habrá muchos debates peores, pero como eso tenía muchos focos sobre él y era su estreno, ha quedado como uno de los peores debates parlamentarios de la historia del Parlamento. Fíjate, no habían conocido los últimos. Claro, es que chusqueos. Hay que recordar, por decir algo en favor de don Antonio Hernández Mancha, con el que tuve ocasión de hablar de este debate, que él venía de compararse pues con Fraga, con a Santiago Carrillo, con Suárez, que otra cosa no, pero en tema de los discursos, puedo decir malévolamente que en el caso de Suárez, que a lo mejor porque tenía ciertas ayudas para preparárselos, pero bueno, Felipe González ya no. Felipe González es que en su caso no se puede negar que tenía un talento dialéctico, otra cosa no, pero talento dialéctico le sobraba. El mismo Arzayuz, el mismo Pujol, claro, era un nivel muy diferente al que tenemos hoy. Esa etapa, no sabemos si eran estadistas, pero en el terreno dialéctico, el que quiera escuchar debates parlamentarios va a disfrutarlo, porque además el tema de la ironía y el sarcasmo, pues, hoy le queda un poco a Guerra, que yo creo que es el único que conserva un poco ese... Yo tenía poco más de 20 años y no me perdí un solo debate. Pero hasta las tantas de la mañana, porque todos eran buenos, desde Marcos Vizcaya, e incluso Ignacio Gallego, el prosoviético, era uno que hablaba muy bien, era diputado. Recuerdo también estaba Juan María Vandrés, el abogado, que todos y Barrio Nuevo. Yo me acuerdo de un debate muy simpático en el que cuando la policía mata al líder del Grapo y sale Vandrés y dice, veo que nada ha cambiado, señor Barrio Nuevo, y contesta Barrio Nuevo desde su congreso, hombre, el cambio que querríamos es que dejaran de morir policías todos los días. Ese sería el gran cambio que este ministerio trata de buscar, ¿no? Y ahí todo el mundo aplaudía. Eran debates muy interesantes y además diciéndose cosas muy duras. Era otro tipo, ¿no? No eran los rebundos que vemos que gritando todos histéricos. Aunque solo sea estéticamente. O sea, uno ve a Rufiano y dices, pero es que ¿en qué nos hemos convertido? Pero te quiero decir que el mismo presoviético de Gerardo Gallego iba impecablemente vestido. Sí, iba como un presoviético con corbata. Con traje y corbata, Es decir, que todos iban. Y Gerardo Iglesias, que era un minero y venía con traje y corbata al Congreso. Esto de los camisetas ahora y las performances. Por eso digo que en ese sentido ha empeorado. Y luego a uno le puede gustar o no, pero en cabezas lúcidas. Eran cabezas lúcidas, ¿no? Muchas veces utilizadas para hacer el mal, pero eran lúcidas. Oye, año 87, Fraga está en Europa. Mancha hace la moción de censura. Y Aznar gana en Castilla y León. Son, yo creo, los 3 puntos más importantes de ese año. Hay que decir que Hernández Mancha tiene un problema. Él está contento por la moción de censura, aunque me reconoce que a la práctica fue un desastre, pero en ese momento consigue lo que él quería, que es reivindicar Alianza Popular en la oposición, que es lo más importante de aquellas municipales y autonómicas, que sigue siendo AP la alternativa de derechas. O sea, que el auténtico miedo que tenía Alianza Popular era que el CDS le rebasara, porque era el origen, volviera a ser UCD como en los tiempos anteriores, y eso se evita. Pero el problema es que su rival tendría que ser el PSOE, tendrían que aspirar a ganar al PSOE, y entonces la única solución que ven es aliarse con el CDS.
hacer pactos de coalición. De hecho, si en el año 87 hubieran sumado AP y CDS, hubieran ganado el Ayuntamiento de Madrid. Ese dato lo tienen todos muy presentes. Que Juan Barranco está de alcalde únicamente por la falta de acuerdo entre ellos. Y entonces ya empieza a especularse con la prensa, el ABC de Luis María Ansón. Están pidiendo unión, unión, unión. Y la gente dice, unión entre AP y CDS, ¿quién quedaría de líder? ¿Podría Mancha frente a un líder como Adolfo Suárez? ¿O es unión, unión, pero con el Duque otra vez como líder? Algo que ya seguro que Fraga no iba a permitir. Esto a lo mejor no se pensaba objetivamente, pero eso es lo que le dijeron a Fraga que podía pasar. Había ahí un grupo de conspiradores diciendo, cuidado, ¿con qué va a hacer este? Ante eso Mancha saca un plan B, que es proponerle a Fraga que se vaya a Galicia. Fraga, que está en Estrasburgo, dice, oiga, en el año 89 tocan elecciones gallegas. ¿Le interesaría a usted ser candidato a...? La mayoría absoluta la tenía Fernández Albor, si no me equivoco. Sí, pero él pierde la presidencia porque le sale un tránsfuga, que es algo muy habitual en política. Y es laxe, entonces, claro, durante un par de años. Barreiro, el vicepresidente con Albor, le traiciona. Yo no sé si por la traición en política, al fin y al cabo son cosas que pasan. Probablemente Fernández Albor se había comprometido a algunas cosas con Barreiro que no había cumplido, y no hay nada peor que alguien sienta que no han cumplido su palabra. Y Barreiro... Entonces Barreiro se enfada, porque yo creo que esperaba que iba a heredar a Fernández Albor, se va con otros 5 al grupo mixto, y ahí crea un partido que es Coalición Galega, y él acaba dándole la presidencia, una moción de censura, al PSOE. Y entonces Gonzalo González Laxe es el presidente de Galicia. Por eso la derecha está en la oposición en Galicia, y por eso Hernández Mancha le dice, don Manuel, sea usted candidato. Dice, sí, bueno, pues yo en el 89 vuelvo para ser candidato. Y piensa Hernández Mancha que ya se ha librado del peligro. No lo iba a conseguir, porque al final aparece junto a Miguel Herrero de Miñón, que no había parado de conspirar, junto a Federico Trillo, un jovencísimo pero experto en la conspiración, como toda su vida, Juan José Lucas, Rodrigo Rato y toda esta panda, que ellos nunca se habían integrado en la dirección de... Juan José Lucas, que es el heredero de en Castilla y León, será el heredero de... Claro, de eso José entonces es uno que está en la corte de Aznar. Fíjese, a ver si tenemos un discurso de Herrero de Miñón que resumía un poco el temperamento que tenía en aquella época hacia la dirección de Mancha. Pues pone algo de Herrero de Miñón. Vamos a ver si tenemos algo de Herrero de Miñón hablando sobre Hernández Mancha, ¿no? No apostar a muy corto plazo, porque aportando a muy corto plazo se puede perder el corto, el medio y el largo, y encontrarse siendo presidente de la nada o secretario general. De la nada, decía. De la nada. Eso lo decía siendo diputado de Alianza Popular, con lo cual imaginemos la fácil que tenía las cosas Hernández Mancha, que no había ganado ninguna elecciones, no era visto como alguien que podía hacer sombra a Felipe González, que debía estar contemplando todo esto muy satisfecho viendo cómo se mataban entre ellos, y encima pues... No, el grupo parlamentario siendo muy pequeño, porque no habían todavía llegado a la general. Estamos hablando de 67 diputados, que era la oposición que representaba en ese momento a Alianza Popular. Entonces llega el año 88, en la que además el CDS sigue por ahí siendo un peligro, va avanzando por allí y tal, y hace una cosa muy curiosa. Hay una discusión en el Club Siglo XXI, yo creo que lo que peor podía haber pasado, que es que Aznar, presidente de Castilla y León, cargo más importante del Partido Popular, claro, Galicia se había perdido. Galicia, dice que él tampoco está muy satisfecho con el rumbo de la derecha. El que entienda cómo es la política sabrá que un discurso así es una declaración de guerra. Entonces, cuando Aznar dice en el Club Siglo XXI en el 88, la derecha está muy mal, está en crisis, tenemos que pensar en cómo arreglar esto, es la forma de decir, Hernández Mancha, esto vamos a por ti. El Club Siglo XXI ha dado mucho que hablar, ¿eh? Sí. Es que siempre ha sido también es como el Vaticano, la conspiración ha sido constante. La última jugada de Hernández Mancha, ya muy desesperada, es que él convoca una cosa muy rara que no es un congreso, tiene otro nombre, es como un cónclave raro, ahora tiene otro nombre, esto que hizo hace poco el Partido Popular. La convención, eso es lo estrena ahí, es la primera convención, que es algo, un no congreso, para dar discursos y un poco dar un mensaje anímico, y Aznar le ordena que le presente a él. Y Aznar, curiosamente, cumple y dice disciplinadamente que él es leal en su entorno de Mancha. 88. Un partido como es Alianza Popular, en el cual milito desde hace 9 años, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para llegar mejor a la sociedad. Soy el presidente de Alianza Popular que vosotros elegisteis y voy a seguir siendo. Todos estamos al servicio de Alianza Popular, de su presidente, que es mi presidente y nuestro presidente.
Esto lo decía Aznar en el año 88. Y mientras lo decía estaba afilando el cuchillo. Porque ya la cronología es la que es. Hernández Mancha ya estaba sentenciado. Fíjate que Aznar era muy desconocido en ese momento, a pesar de haber ganado en Castilla y Sí, León. porque tampoco había arrasado. Había ganado por un escaño 32 a 32 prácticamente. Había tenido más votos, eso sí. Ahí le había ayudado que había habido un escándalo de corrupción, de que luego fue absuelto del que era su rival Demetrio Madrid. Que era el Demetrio Madrid, sí. Luego hay que decir en favor de él que fue absuelto, pero ya en el PSOE le habían despachado cuando lo absolvieron, nunca pudo volver. En todo caso, el acuerdo era: yo te meto en la dirección. Es lo que hizo en la convención, es decir, ofrezco a los críticos integrarse en la dirección. Y además dijo sus nombres: señor Herrero de Miñón, señor Aznar, señor tal, intégrense, que es algo ya la medida desesperada. O sea, en el fondo, cuando Hernández Mancha dice lo que escuchamos aquí, soy el presidente y lo voy a seguir siendo, que un líder tenga que decir eso, demuestra que está acabado. Que está acabado. Y entonces él lo dice, lleva apenas 2 años, lleva aquí, Fraga está en la sombra de Fraga de la Alargada, está en Estrasburgo, ya prepara su regreso a Galicia para recuperar la Junta de Galicia, y el cargo más importante era José María Aznar, que era más o menos desconocido, porque Castilla-La Mancha tampoco era Castilla y León, perdón. ¿Qué pasa a partir de esta convención? Bueno, pues que Hernández Mancha pierde la opción porque en diciembre de ese año llega el peor anuncio. Hay unas elecciones catalanas donde su candidato, hay que decir, es Jorge Fernández Díaz, el famoso Jorge Fernández Díaz, que ha sido ministro hace poco. Él es el candidato de Mancha para presidir Cataluña y se la pega, o sea, y se hunde una vez más. Además, CDS entra en Cataluña con un señor que ahora, por cierto, creo que está en la lista de Valls, el señor Fernández Teixidó, que es el candidato del CDS, y consigue un buen resultado, con lo cual ya dicen, está dividiéndose el centro-derecha en todas partes. Así consigue mejor el resultado del CDS que Alianza Popular. Sí, para lo que eran. Por ejemplo, imaginemos que tenía 7 o 9 y baja, no sé, a 2, a 3, bueno, también una bajada importante. Con lo cual, ocurre ya el movimiento final, que es que Manuel Fraga anuncia en diciembre, tocaba un congreso ordinario de Alianza Popular en enero del año 89. En diciembre, Manuel Fraga anuncia que va a presentarse como candidato a presidir la Alianza Popular. Manuel Fraga lo anuncia estando en Estrasburgo: voy a volver a España y voy a presentarme para ser candidato. No le dice, ni siquiera le pide permiso a Hernández Mancha, lo anuncia a los medios que va a hacer eso. Con lo cual, Hernández Mancha tiene 2 opciones: o dice, bueno, es igual, yo soy el presidente, tendré que presentarme a reelección y que gane el mejor, o decir, no hay nada que hacer. Él dice las 2 cosas. Dice, oye, pues me da igual lo que haga Fraga, yo me presento igualmente. Y a la semana dice, bueno, va a ser que no. No tenía ninguna posibilidad, para que no nos vamos a engañar. Entonces hizo la parte ridícula de intentar haberse aguantado un poco. Uno de sus vicepresidentes, que era Alberto Ruiz Gallardón, inmediatamente dimite y rompe con él, porque dice, no, yo con papá no peleo. Si papá vuelve, yo con papá. Es decir, el jovencísimo Alberto Ruiz Gallardón, bueno, Fraga no se había decantado por ninguno de los 2 candidatos. Pero ahora aparecía él físicamente. Fraga aparece y dice, yo me voy con Fraga. Y todos los que todos los críticos, desde Aznar hasta Herrero de Miñón, dicen, no, con Fraga, por supuesto con Fraga. Y parte de los que estaban con Mancha también dicen, hombre, es que si es Fraga y todos se van con Fraga. Todos se van con Fraga, con lo cual él y Tizón se quedan como, bueno, pues... Arturo García Tizón, que hubo un triunvirato ahí, perdóname, si no me equivoco, que estaba también un jovencísimo, era Tizón, era Cascos. Cascos aún no. Cascos está en Asturias mandando. Iba a llegar en ese momento. Eso, iba a venir también era Cascos Tizón y Juan Ramón Calero. Claro sí había estado en ese proceso. Cascos va a llegar en este año 79. Estaba en nuevas generaciones. Calero, hay que decir a su favor que Calero, que él era del equipo de Fraga. De hecho, él en teoría, en el congreso entre Mancha y Herrero de Miñón, él estaría con Herrero de Miñón, porque era teóricamente el continuista. Pero cuando gana Mancha, él, que era el portavoz del grupo parlamentario, él se queda, y hay que decir que él fue leal a Mancha en ese proceso. Él es muy crítico con el tema de las conspiraciones. Se diferenció del que luego sería su socio Ruiz Soto. Él no le gustó nada el tema de las conspiraciones, y él en su momento entendió que quizá tendría que haber ayudado un poco más a Mancha en vez de dedicarse a conspirar todo el día. Si él le pregunta por todo este equipo de los trillos y tal, yo he tenido él es muy crítico. Con Juan Ramón Calero. Él fue leal a quien estaba dirigiendo. Fue leal a Fraga cuando dirigió Fraga, fue leal a Mancha cuando dirigió Mancha, y luego cuando vuelve a cambiar a Fraga, vuelve a ser leal a quien llega a Fraga. Pero en ese congreso, Fraga hace algo más que volver a presidir, que es cambiar el nombre. Es cuando decide
que Alianza Popular pasa a denominarse Partido Popular. Estamos hablando del año 89. Enero del año 89, el 10º Congreso. En el 10º Congreso, él retoma la presidencia del Partido Popular, se había ido 2 años nada más. Eso es. ¿No? Y vuelve en honor de multitudes. Vamos, y además, arrasando, nadie le discute, porque Mancha no se atreve a presentarse rival, va al pobre Congreso a hacer la humillación de tener que rendirse sabiendo que se va sin quererlo. Su frase es: usted tranquilo, don Manuel, una frase que no sé cómo interpretar, fue como dijo su discurso, como usted tranquilo, don Manuel, aquí tiene su partido. Vuelve Fraga a su despacho que nadie había ocupado. Nadie había ocupado durante ese par de años. Es ahí cuando se cambia a Génova y se pone el nombre de Partido Popular como elemento. Con el cambio a Génova, todo eso, deja la calle Silva, se van a Génova. Y ya en Génova nunca estuvieron como Alianza Popular. No, estuvieron como Partido Popular. Partido Popular hay que decir que eran unas siglas que había usado Areiza en la primera etapa de UCD. El Partido Popular era el nombre de la matriz de UCD. Sí. Entonces, Pío Cabanillas, que estaba en el Partido Liberal de Segurado, y los liberales son los primeros que ven ahí, vamos aquí, que esto es el futuro, se vuelven a integrar. Se van todos con Fraga. Con el nuevo Fraga, y se funda y le deja la marca Partido Popular. Y hace una cosa muy rara, por cierto, europeamente hablando, que es que el Partido Alianza Popular había estado en la alianza Conservadores Europeos, la de Margaret Thatcher. Y en cambio el Partido Popular Europeo cambia y se va con los Democristianos Europeos, que es el Partido Popular Europeo, que aunque la gente no sepa, es el Partido Democristiano Europeo. No sé por qué hizo ese cambio, pero se decide hacer así. Y se van con los Democristianos Europeos. Y dejan los conservadores. Y dejan a los conservadores europeos. Bueno, es una alianza estrasburgoriana, por así decirlo. Los democristianos, que aún estaban por allí, los de Javier Ruiz Pérez y compañía, Alzaga ya había muerto políticamente, también se integran en el... Con lo cual, los 67 diputados vuelven a ser los 100 y pico de las elecciones del 86, no todos porque Bestringer nunca se integró. Bestringer estaba en ese momento ya intentando colarse primero en el CDS y luego en el PSOE. Pero quitando ese grupito... Que no le dejaron ni CDS ni PSOE, ¿no? No lo dejaron, lo intentaron pero no lo dejaron. Acabaron al final entrando el PSOE solo Bestringer y ya en el 93, y porque tuvo que mediar Guerra, que yo creo que lo miraba con pena. El caso es que ese intento de refundar a la derecha es un cambio de modelo. Ya no hay un modelo de coalición de partidos. Ahora el modelo es el partido único, que es el primer cambio que hace Fraga. Se acabó las corrientes, se acabó todo. Había familias. Lo que sí hay todavía es muchos vicepresidentes. Fraga llega y en la primera Partido Popular hay como 8 vicepresidentes. Está Aznar, uno de ellos. Está también, Rodemiñón, también sigue por allí. Pero el vicepresidente primero es un señor interesante en esta etapa, que es Marcelino Oreja. Ese es el que aparece como líder. ¿Por qué digo esto? Porque Fraga no vuelve para ser candidato a la presidencia del gobierno. No. Él ya está pensando en Galicia. Su función es: vengo aquí para poner orden. Entonces yo presido porque no me fío de nadie, pero yo no voy a ser candidato. Pues eso hay que buscarlo por ahí. Y entonces el que parece que va a ser candidato es Marcelino Oreja, que es el más aplaudido en ese congreso. El que aparece de la mano de Fraga en aquel congreso es Marcelino Oreja. ¿Que quién era Oreja? El tío de Mayor Oreja, uno que había sido líder de la UCD vasca en los años de plomo del terrorismo. Y pues sí, bueno, no sé, sigue vivo, está por allí, pero, pero no sé muy bien. Muchos consejos de administración. Se estuvo con los Koplovich, ¿no? En Constituciones y Contratas. En FCC, sí. Bueno, pues él es el que aparece como el que en teoría va a liderar ese Partido Popular como candidato a la presidencia del gobierno. Y para su estreno, Fraga le propone como candidato a las europeas de ese año. Lo que usted antes, en 87 había europeas, vuelve a haber en 89 para igualarlas. El candidato es Marcelino Oreja, y ese es el estreno. El tío de Mayor Oreja. Eso es, y es el estreno de las siglas del Partido Popular. El resultado es un fracaso. Un desastre. El estreno del Partido Popular no pudo ser peor. No porque el CDS siguiera con fuerza, que seguía con mucha fuerza por ahí, sino porque aparecieron por ahí 500.000 de votos que apareció para un candidato que nadie había esperado contar con él, que es José María Ruiz Mateos. José María Ruiz Mateos, que obtuvo 2 escaños. Él y su yerno. Él y su yerno. Yo colaboré mucho en esa campaña. Ah, no sabía. Sí, yo fui a la casa de Ruiz Mateos. Él estaba en Alemania. Estaba exiliado, porque estaba buscado por la justicia porque le había metido un puñetazo a Miguel Güellet. Asistí a alguna reunión entre Blas Piñar y Ruiz Mateos. Blas Piñar había fundado el Frente Nacional y le ofrece a Ruiz Mateos ir de número 2. Y hubo, y lo digo con todo mi cariño y con la perspectiva del tiempo, un poco de egos, porque a la vez Ruiz Mateos dijo: no, yo soy el que arrastro y tú vas de número 2. Y Blas Piñar dijo: no, tú vienes de número 2. Al final fueron listas separadas, y el que se llevó el gato al agua, y hubiese salido los dos, porque Blas Piñar sacó solo 67.000 votos. Yo recuerdo que hay una entrevista en El País del que entonces es secretario general del Frente Nacional, que es Miguel Bernard, y reconocía que había habido contactos, y decía: bueno, es que nosotros no aceptamos la Constitución, pero a Ruiz Mateos acepta la Constitución y nosotros más bien la soportamos, creo que fue la palabra que usó. Pero es cierto que si se hubieran unido, Blas Piñar hubiera sido eurodiputado y todo hubiera cambiado para él todo, si hubiera sido eurodiputado. Por no ser un pelín posibilistas en algún momento. Y hubo esas conversaciones. Yo ayudé a Ruiz Mateos
Mateos en esa campaña. Hay que decir que pero mi opción era Blas Piñar, te lo voy a decir. Hay que decir que aquella campaña, a pesar del error que comete desde el punto de vista el Frente Nacional, que además se presentaba hay un camino a la derecha, ese era el lema, sí. El lema, con lo cual no sé. Pues hay que decir que Ruiz Mateos consigue un resultado que es bastante espectacular. Nadie lo había previsto. Fue unas primeras veces que los analistas dijeron que pegaron un bote porque pensaban que Ruiz Mateos, que ya había intentado una operación electoral en el 87, que había sido... Mi padre colaboró mucho en el diseño de la campaña de Ruiz Mateos. Pues a la larga, lo único que consiguió Ruiz Mateos en aquello es cargarse a Marcelo Oreja. O sea, fue cuando dijeron, bueno, ha sido un bluff. Fraga dijo, no ha sido el partido, ha sido la persona que hemos buscado, hay que buscar a otra. La verdad es que Marcelino Oreja no tiene nada de carisma, Y entonces hay unos cortes que no podemos escuchar ahora, pero que sería divertido escucharlos, porque lo que dijeron cuando entró Ruiz Mateos es lo mismo que se diría ahora de Vox. Hay otros diciendo, bueno, es que Ruiz Mateos es la ultraderecha, es la extrema derecha, eso es el voto incorrecto, hay que aislarle. Lo que era agrupación de electores Ruiz Mateos. No eran partidos, ciertamente. Era una agrupación de electores. Pero ¿y qué pasa? Porque en ese mismo año 90, en las gallegas, 89, perdón, no han llegado las gallegas todavía, ¿no? Claro, y las gallegas están previstas para diciembre. Lo que no estaba previsto es que Felipe González hiciera algo que trastocó todo, que es que Felipe González llega al verano y dice, ¿sabe qué? Voy a adelantar elecciones. Y las elecciones que tenían que haber sido en el 90 las adelanta en el 89. Eso no tiene mucho sentido cuando tienes mayoría absoluta, porque no hay inestabilidad. Puedes estar hasta que te dé la gana. ¿Por qué las adelanta? Porque dice, la derecha no tiene candidato. Digo, no le voy a dar tiempo para que te creen uno, vamos a adelantar elecciones. A ver qué hacen. Ahora que no tienen a ninguno, y he visto que ha pasado en las europeas, adelanto. Con lo cual, en una reunión relámpago no hay ningún congreso ni unas primarias. Es lo que se llama vulgarmente el dedazo. Hay que decir que el dedazo estaba por los estatutos. Fraga, cuando vuelve al Partido Popular, pone unos estatutos que dice el presidente hace la ejecutiva, designa a todos la propuesta miembro del comité ejecutivo a propuesta del presidente, está todo regulado, y eso incluye la designación del candidato a la presidencia del gobierno. Los estatutos de plenos poderes de presidente ejecutivo que siguen vigentes en gran medida en el Partido Popular los pone Fraga entonces porque no quería más conspiraciones. Digo, aquí plenos poderes. Y entonces él, en septiembre, en una comparecencia en Génova, anuncia, yo he designado a José María, ni siquiera lo disimula, ni siquiera dice, no. Yo designo, en atención a los estatutos, a José María Aznar López, candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Y entonces es cuando presenta y es cuando aparece José María Aznar. Es cuando tenemos que hablar, pero para no perder tiempo, ese fue el momento en el que, digamos... Tenemos el corte de cuando Fraga... ¿Del 89 cuando Fraga designa a Aznar? Porque yo creo que a lo mejor sería muy interesante escucharlo. Sí, nos comunican desde control que existe ese corte. Vamos a ver. Ha sido la designación, con rango artículo 25, número 2 de los estatutos, de nuestro candidato a la presidencia del gobierno en la persona de José María Aznar. Pública constancia quede de mi plena lealtad y compromiso con el presidente del Partido Popular y con el liderazgo del presidente del Partido Popular. Y este fue el candidato. Y estamos hablando de las elecciones del año 89. Es decir, en el año 89 hubo europeas que fue un fracaso con Marcelino Oreja. Estamos hablando que ahora tenemos ni más ni menos que las generales. Y luego vendrían las gallegas. Eso es. Y se busca un candidato, un desconocidísimo, desconocidísimo para el gran público, José María Aznar. Y hay que decir que la operación le salió muy bien a Fraga. Aznar en esas elecciones no tiene un gran resultado. O sea, el Partido Popular creo que saca 107 diputados, 108, que saca un escaño más de lo que tenía. O sea, ganar un escaño es que sea un gran triunfo. Se han quitado a todas esas marcas pero de claro, PDP, de eso Liberal. Han conseguido poner orden en la casa. Además el CD se bajó un poquito, parece que el Partido Popular está subiendo un poquito, en Madrid parece que sube un poquito, y entonces Fraga dice, no sé por qué me puedo fiar de esto. En las elecciones autonómicas de diciembre, Fraga arrasa en Galicia. Ese sí que saca una mayoría absoluta aplastante. Que eso tampoco era muy esperado, ¿no? Hombre, acaba con la imagen del franquista Fraga. Pues bueno, franquista, pero está claro que los gallegos le querían de presidente. Sí. Por tanto, ya vas a tener el pedigrí demócrata. Y además él estuvo feliz pudiendo mandar en Galicia. No, además en Galicia, yo que he ido muchísimo... A Fraga puede gustar o no, pero lo que es indiscutible es que todos los veranos se recorría Galicia, todas las aldeas, de palma a palma. Era algo acojonante lo de Fraga, te lo digo porque además te atraía. Era de verdad te lo digo, espectacular el cariño, porque se conocía todo palmo a palmo de Galicia. El último paso de la etapa del fraguismo fue el Congreso del año 90, cuando ya Fraga dice, me fío de mi criatura, me ha respondido bien,
le cedo la presidencia del Partido Popular. Y es cuando además, en un gesto de lealtad, que quizás estaría muy pactado, pero bueno, les quedó muy bien, Aznar, cuando le nombra presidente Fraga, redacta su carta de dimisión. Una cosa muy simbólica, le dice a Aznar: asumo la presidencia, pero mire, aquí está mi carta de dimisión como presidente del Partido Popular, y si usted cree que lo hago mal, la usa. Y le saca y dice: aquí tengo la carta de dimisión de Aznar. Fíjese usted el gesto de lealtad perruna, de fidelidad absoluta, de que quiere mostrar Aznar hacia Fraga. Entonces, Fraga había vuelto a salvar el partido. Claro, no me extraña que Fraga era su partido, era su criatura. Por cierto, qué mal se han portado los dirigentes después con la figura de Fraga. A eso voy. Pero para terminar con esto, Aznar, digamos, hace un acto muy curioso. Fraga hace un acto muy curioso, que es que rompe esa carta en el Congreso del PP. Eso lo hace Fraga. Entonces, como decir: Aznar, fíjense ustedes qué leales a mí, que me ha dejado aquí su carta de dimisión para que pueda echarle cuando quiera, pero como yo no voy a echar nunca, aquí la rompo, porque aquí no hay tutelas, ni hay tutías, que es este discurso del año 90. Al pasar la antorcha lo hacemos llenos de esperanza, como lo hacen los corredores de la vida, que es la carrera por excelencia. Nosotros, aquí está, este hombre presenta sin fecha su dimisión, que nunca le vamos a aceptar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros, porque no hay tutelas, ni hay tutías. Ahí está el líder del partido, que solo por esta carta merece ser. Fraga, que pone la piel de gallina. Te quiero decir, era otra manera de comunicar. Este Fraga, que ya es presidente de Galicia, pues digamos que aquí termina su etapa. Aquí ya sí se va, y además hay que decir que él cumplió. Aparte que estaba presidente de Galicia, tenía cosas para detenerse, se retira de la presidencia del partido y Aznar hereda todos los poderes. Es más, él se carga la figura de los 8 vicepresidentes. Dice: ¿qué vicepresidente? Fuera, aquí no hay vicepresidentes. Aquí no hay número 2. Fuera. Bueno, no hay tiempo para más si nos quedamos en el año 90 con el aznarismo. El aznarismo, con lo cual nos va a dar para otro programa. Hemos sacado, esto ha sido, digamos, el fraguismo, de cómo fue alguien que, digamos, fracasó en su deseo de ser presidente del gobierno, pero tuvo la satisfacción personal de no se puede dejar solos, de que tuvo que ser popular. Y lo que decía usted, no podrán nunca separar el Partido Popular de Fraga. Porque no, Fraga fundó la Alianza Popular. No, Fraga fundó la Alianza Popular y el Partido Popular. Y el Partido Popular también lo funda, es obra de él. Sí. Y todo lo que sea. Y el primer presidente del Partido Popular es Fraga. Y es más, cuando deja la presidencia se da un cargo que es presidente fundador, con lo cual se lo hace fundador del Partido Popular de Génova 13. Y todo lo que sea intentar ocultarlo es mentira. Es falta de la verdad. Con lo cual, el próximo episodio veremos cómo los herederos de Fraga traicionan la memoria del propio Fraga. JF La Mata, como siempre, un placer en los micrófonos de radio ya en 40 años historia de una época. Muchas gracias, aquí seguiremos. Volvemos. Muchísimas gracias.